Bueno, entonces vamos a tener que leerlo bien, así estamos todos al tanto de la información que tenemos y la que deberíamos buscar. Se desea diseñar una cámara frigorífica para almacenar 1000 cajones diarios de ciruelas durante un tiempo máximo de 10 días. Cada cajón de madera contiene 12 kilogramos de ciruelas y pesa 1,5 kilogramos. Los cajones entran en la cámara a una temperatura de 25 grados Celsius. La carga se realiza manualmente mediante 4 operarios que trabajan 8 horas por día. La potencia de los artefactos de iluminación es de 800 watts y los ventiladores que funcionan las 24 horas requieren 3 kilowatts de potencia. En la zona de instalación, la temperatura media mensual del mes más cálido es de 28 grados y la máxima diaria de 36 grados Celsius. La humedad relativa del ambiente es del 70% y la temperatura del piso de 15. Bueno, fíjense que hasta ahora tenemos bastante información y vamos a ver qué nos pide. Determinar la carga promedio horaria, o sea, la potencia frigorífica, basada en un tiempo de operación del equipo de 16 horas por día, empleando el factor de rapidez adecuado y un 10% como porcentaje de seguridad. Entonces, primero, especificar para ello condiciones adecuadas dentro de la cámara. Entonces, vamos a tener, todos tienen las tablas. Nosotros, igual de todos modos, lo fuimos poniendo, fuimos bastante buenos, Agustín, y le fue poniendo todas las tablas correspondientes. Pero lo primero, para responder este punto, condiciones adecuadas dentro de la cámara, vamos a ir a la tabla donde están la 1010 o la 1011 y vamos a busquen donde están las ciruelas, en este caso. ¿Todos tienen? La 1010. Entonces, en la tabla 1010, fíjense que hay diferentes alimentos, diferentes frutas, les da el tipo de almacenamiento, las condiciones de diseño del cuarto, los datos de enfriamiento, el periodo máximo de almacenamiento, da un montón de información que nos va a servir en parte para responder esta primera pregunta y después para las siguientes. Entonces ahí nos vamos al trabajo de buscar ciruelas. Fíjense que hay diferentes tipos de almacenamiento, corto, largo. No sé si todos lo encontraron en las tablas, porque sería bueno que ustedes por lo menos se familiaricen con la tabla, porque el día que les toque utilizarlo, digamos, ya estén familiarizados con ello. Entonces, está el tipo de almacenamiento. El problema nos hablaba de 10 días, nosotros lo vamos a usar que es un tiempo de almacenamiento corto. Y fíjense en las condiciones de diseño del cuarto, que es lo que nos pide, que es el primer punto, y dice ahí, la temperatura recomendada, el rango permisible de temperatura para un tiempo corto es de 1,67 grados y el rango entre 1,67 y 4,44. Después les dan el porcentaje de humedad relativa, el rango permitido, la humedad relativa es de 85, como está marcando Agustín, y el rango va de 80 a 85. Bien. Les da también los gramos por kilogramo de aire a las condiciones recomendadas. Bueno, los datos de enfriamiento, a qué temperatura normalmente entra en la cámara, ¿sí? Inicial, final. El famoso factor de rapidez que lo vamos a usar después, el calor latente estimado para este producto, el calor específico antes y después de la congelación, o sea, todos los datos. Bien, entonces, para el primer punto, que era, ¿cuáles son la cámara? Bueno, simplemente con los datos que tenemos de esta tabla,
10 días podemos ya contestarle. ¿Quieres pasar al otro, Agustín, o si quieres algo? Bien, el segundo dice las dimensiones de la cámara. Entonces, voy a tener que tener en cuenta la cantidad de producto, el tiempo que va a permanecer y cómo se va a activar. ¿Se acuerdan que Agustín les comentó eso, ¿no? Que, digamos, el dimensionamiento de la cámara tenía que ver también con el tipo de estibaje y el volumen específico. Bueno, entonces, lo que voy a tener en cuenta es la cantidad de cajones que entran son 1000 por día, ¿sí? Cada cajón tenía 12 kilos de ciruelas. Y van a permanecer 10 días, o sea que yo tengo que sacar la cuenta de qué cantidad de producto va a estar dentro de la cámara durante los 10 días. Hasta ahí me siguen. Cualquier cosa, preguntan, ¿eh? Por lo tanto, durante los 10 días de almacenamiento yo voy a tener 120.000 kilogramos de ciruelas. O sea, que voy a dimensionar de tal manera que pueda entrar esa cantidad. Agustín nos había dicho entonces que el volumen de la cámara iba a ser la cantidad de producto sobre el peso específico, ¿sí? La densidad específica, perdón. Aparente, perdóname. La densidad aparente. Y él también nos había dado una tablita diciéndonos, explicándonos que dependiendo del tipo de producto, si era fruta, si era pescado y demás, los diferentes valores. Entonces, calculamos recién la cantidad de producto, utilizamos ahora entonces para la fruta de 250 kilogramos por metro cúbico, y de ahí podemos calcular cuál sería el volumen mínimo que debería tener la cámara para esa cantidad de ciruelas. ¿Hasta acá estamos todos bien? No sé si... Esto es muy feo cuando no se interactúa porque no sabemos hasta dónde. Bueno, sí, dicen de Lara. Bueno, bien. Entonces, en dimensiones, bueno, ya sabemos el volumen. Ahora lo que tenemos que saber es la superficie. Agustín también nos había comentado el tema de, según el tipo de estibaje, la altura que vamos a tener en cuenta en nuestra cámara. Como en el enunciado decía que era manual, vamos a utilizar una altura de 3 metros. ¿Bien? Por lo tanto, ya sabemos la superficie de la cámara. Simplemente, ahora el croquis, que es el punto siguiente, lo hicimos de la siguiente manera, nada más que para hacer más fácil o simplificar las cuentas, ¿sí? De hacer de 10 por 16, simplemente porque nadie nos dice que tiene que ser de una manera en particular. Y en el croquis le vamos a poner entonces los puntos cardinales, para después, cuando tengamos que hacer las cuentas por las cargas debidas a las paredes, al techo y al piso, saber las dimensiones de cada una de ellas. Muy bien. ¿Qué más nos pidieron? El diseño constructivo. En este caso, no nos dice nada. El ejercicio, ustedes lo que podrían hacer es buscar con proveedores, bueno, en una tabla, buscar con proveedores qué tipo de panel o de material vamos a usar. Acá, para hacerlo más sencillo, directamente Agustín eligió pared, panel, sándwich con pull, y ya les da el espesor de 4 pulgadas y le está dando ya el valor del K. Ese es para las paredes. Le vamos a dar también para el techo y el piso. Esta es una selección que uno hace. ¿Pueden usar otros? Sí, pueden usar otros, que sean más económicos. Bueno, todo lo que les comentó Agustín en función importante de lo económico y eh, del coeficiente de transmisión, ¿no? Bueno, ¿qué más?
ustedes vayan anotando si quieren. Entonces, lo que vamos a tener que tener en cuenta, como el dato que nos da Agustín es del K, vamos a tener que calcular el U, el coeficiente de transmisión, y se acuerdan que él les comentó que eh, para simplificarlo, porque no vamos a tener en cuenta lo correspondiente al aire, simplemente por lo de, o sea, lo que tiene que ver con convección, podemos decir que la inversa de U es igual a la sumatoria de todos los espesores sobre los campos. ¿Se acuerdan de eso Entonces, para el caso de las paredes, el U lo vamos a sacar, a calcular en función del espesor, que era 10,16 centímetros, y el K, que es 0,016 kilocalorías por metro por hora por grado. Lo mismo vamos a hacer para el techo y para el piso. No sé, Agustín, si quieres agregar algo más, así no hablo yo Lo solita. único, simplemente, bueno, dos cositas. Primero, el PUR es el poliuretano, una denominación comercial que se la conoce con esa sigla. Y después, bueno, obviamente tener en cuenta las unidades, ¿no? Al momento de hacer los cálculos. Fíjense que para obtener el U en estas unidades, el espesor obviamente hay que convertirlo en metros, ¿no? Perfecto. Simplemente eso como información. En el caso de las paredes y del techo, el método de cálculo, como lo estaba explicando Claudia, es mediante este despeje. En el caso del piso, ahora vamos a verlo, que lo vamos a aplicar a partir de tablas, ¿no? Sí. Agustín, primero elegís el espesor y el material y después haces los cálculos. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando habíamos visto una vez aislación de cañerías, primero se consideraba la cantidad de calor que se iba a transferir y en base a eso se elegía algún tipo de espesor, de aislante o de material. Perfecto. Eso que me está diciendo es así, tal cual. En este caso, nosotros partimos de la base al revés, digamos. Decimos, suponemos una condición de diseño y en función a esa condición de diseño que está estipulada, las vamos a estar definiendo nosotros, después veremos las pérdidas que tenemos o las cargas que van a estar asociadas debido a este diseño constructivo. ¿Se entiende? O sea, nosotros vamos a decir, tenemos este tipo de pared, este tipo de techo, este tipo de piso, por cada una de ellas, después cuando hagamos el análisis de cargas, vamos a ver cuál es el calor que está ingresando a nuestro recinto producto de este diseño constructivo. Desde ya que cualquier espesor mayor al que está diseñado o al que está propuesto va a ser mejor la condición. Pero bueno, eso ya entra en una cuestión más, como les comentábamos el otro día, como estaba diciendo recién Claudia, ya entra en cuestiones que tienen que ver más con razones de costos, y en este caso nosotros no estamos andando en esto. Simplemente esto es una cuestión práctica para la resolución de ejercicio, digamos, ¿no? Pero lo lógico sería que si uno pudiera diseñar y ver qué carga es la que uno pretende tener por las limitaciones de nuestra cámara, y bueno, sí, sí, ahí en ese caso uno diría, bueno, las condiciones dadas esa situación, vamos a proponer tener este tipo de diseño. En este caso nosotros hacemos una suposición, hacemos un diseño de base cero sin saber cuál es la carga que nosotros nos interesa tener y después la calculamos a posterior. ¿Se entiende la diferencia? Creo que el comentario fue muy acertado y recuerden que en la clase anterior se estiman valores de watt por metro cuadrado, ¿sí? Se trata de acotar ese parámetro, que rondan generalmente entre 5 a 10 watts por metro cuadrado. El espesor de la aislación va en función de la diferencia de temperatura que haya entre ambas cámaras, entre ambos lados de la pared, ¿sí? O sea, cada temperatura de cámara tiene asociado de alguna manera, de manera práctica, un espesor de aislación, ¿sí? Exacto. Recuerden que había dos tablas, mejor dicho, había una tabla presentada en la presentación del lunes, donde según el destino de la cámara se asociaba a un espesor estimativo. Y si no, la otra, como decía Eduardo, es el cálculo de espesores a partir de si las temperaturas eran negativas o por debajo de 0 grados Celsius o por encima de 0 grados Celsius, un valor de Q que está expresado
en watts por metro cuadrado, digamos. En función a eso, uno después podía determinar el espesor del aislante. Esa sería la primera manera, digamos, más próxima, y en función a eso después uno hace una determinación. Para este ejercicio práctico eso no se hace, digamos, se plantea, en este caso, un diseño constructivo, ya como se lo estamos planteando nosotros ahora. Pero obviamente esto está sujeto a revisión si uno lo quisiera hacer, digamos, ¿no? No, aparte hay que ver, muchas veces lo que ocurre es que se cambia el destino de la cámara y ya se obtiene, los espesores están instalados, están fijados, y uno lo evalúa con otra condición de operación y tal vez no tenga esas pérdidas energéticas porque ya los parámetros en cuanto a temperatura de la cámara no son los mismos. Y eso se puede dar. Sí, 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 tal cual. Adelante. perfecto. Muy bien. Bueno, y entonces ahí ya calculamos el U para las paredes, para el techo, y nos faltaría entonces conocer el del piso, como bien decía Agustín recién. Lo vamos a hacer a partir de la tabla, para que utilicen la tabla del GOSAP, la tabla 10.3. Con los datos que nos daban, era una losa Vamos para atrás. de 12, a ver, yo creo que lo tengo acá, Acá está 12,5, 12,5, sí, más acabado ahora 7,5, con 7,5, aislación de corcho de 7,6. perfecto. Bien. Entonces, 12,5, ahí está, esa, perfecto. Esto es para corcho, si lo ven acá. Bien, Y el espesor de 7,6. bien. Y ahí directamente sacan el valor de U expresado en kilocalorías por hora por metro cuadrado por grado. Bien, muy bien. Entonces, ahora nos resta entonces empezar a calcular cada una de las cargas, porque en realidad queremos saber la totalidad, entonces vamos a ir una por una. La primera sería la carga por enfriamiento del producto. Lo que voy a tener que ver, entonces, es trabajarlo para enfriar. ¿Por qué? Porque el punto de congelación de la ciruela, ¿en qué valor tenía? ¿Se acuerdan? En menos 2,2. O sea que voy a estar por encima del punto de congelación, dado que lo que me dice la tabla es que la temperatura para un tiempo corto es de 1,67. Entonces, vamos a calcular la carga por enfriamiento. Acuérdense que vamos a tener en cuenta lo que tiene que ver el producto y lo que tiene en cuenta al envase, ¿sí? Entonces, es la cantidad de producto por el calor específico del producto por el delta de temperatura. Sabíamos la temperatura de entrada, que me lo da de dato, el enunciado, y la temperatura 2, que va a ser la temperatura final y la temperatura de cámara. ¿Bien? O sea que ahí tenemos todos los datos. Tenemos ya la cantidad de producto, que lo calculamos, el CP lo sacamos de tabla, del 10-10, y las temperaturas no tenemos. En cuanto al envase, el envase nos dan los datos, ahora vamos a hacer el cálculo, pero nos dan la cantidad, podemos calcular la cantidad de envase que está entrando, que permanece. El calor específico del envase está, nosotros también se lo dimos cuando hicimos el otro día la clase, y está en los datos en la parte teórica, por así decir, y el delta T sería exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, si le pasamos a números, a ver si estamos todos de acuerdo, son 12.000 kilos de ciruela por día, ¿sí? Esto es importante, lo que vamos a calcular, todas las cargas las vamos a calcular por día. ¿Sí? Y después veremos, pero vamos a hacer todo por día. Entonces, tenemos 12.000 kilogramos de ciruela por día. Si nos fijamos en la tabla, el CP es de 0,88 kilocalorías por kilogramo y grado. Por el delta de temperatura,
que es 25, que era la temperatura que entraba, y 1,67 la de cámara, que es la temperatura a la cual tengo que enfriarlos. Y todo eso aparece multiplicado por 1 sobre 0,67. ¿Qué es este 0,67? Si vamos a la tabla 10, fíjese que les da, para los diferentes frutas, les da un valor que se llama factor de rapidez. ¿Se acuerdan que lo vimos el lunes, que explicamos? Que al momento de ingreso un producto a la cámara es cuando el delta de temperatura es mayor. Por lo tanto, es muy probable que pueda, al ingreso de la mercadería, consecuentemente aumentar la temperatura de la cámara. Y nosotros no queremos que ocurra eso. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta un factor que me está cubriendo ese punto importante donde el delta de temperatura es mayor, ¿sí? Obviamente, la carga que voy a calcular va a tener que ser mayor que la que calculamos sin afectarlo al factor. No sé si se entiende eso, porque yo lo que quiero es cubrirme. Quiero saber cuánto frío y eh, por encima de ese valor, o sea, cuál es el mínimo, o sea, por encima de ese, cuánto debería cubrirme esta cuestión de que al momento de la entrada del producto pudiese aumentar la temperatura. Por lo tanto, como el número es de 0,67, yo voy a tener que dividir todo el calor respecto al enfriamiento del producto por 0,67. No sé si queda bien claro eso. Parece que sí. Yo no lo entendí muy bien, Claudia, ¿lo podrías repetir? Sí. Mira, en la tabla vas a encontrar, en la misma que estamos trabajando hasta ahora, en la 10, una Sí, columna que se llama factor de rapidez. sí. Y si se fijan, casi todos los valores es menor a la unidad, ¿sí? 0,67 y de 0,1, 0,8. Ese factor de rapidez se va a aplicar solamente en la primera etapa de enfriado, que en este caso es la única que tenemos. Si tuviéramos un producto que se congela, solamente en la primera etapa, cuando se enfría hasta el punto de congelación, porque es cuando la mayor variación de temperatura hay desde que entra el producto, que está a 25 grados, está entrando a la cámara, ¿sí? Hay un delta T muy importante, muy grande, hasta que llega a la temperatura de 1,67. Lo que puede ocurrir es que si entra demasiado producto a 25 grados, lo que va a ocurrir es que la temperatura de la cámara puede aumentar, ¿sí? Para compensar esa entrada de producto caliente. Yo, para asegurarme que eso no ocurra, lo que voy a hacer es tomar un factor, un valor, que es este factor de rapidez, que me asegura que cuando yo calcule al final de todas las cargas, ¿sí? Tenga contemplado este fenómeno que ocurre, ¿sí? Como este factor es menor a la unidad, si yo a todo este cálculo que está entre corchetes lo multiplico por 0,67, me da un valor menor que el que realmente necesito para enfriar. Sí, sí, ahí entendí. O sea, te aseguras que la carga sea menor para que no haya mucha diferencia de temperatura también. Exacto, entonces yo lo tengo que dividir, no lo puedo multiplicar porque es menor a la unidad. Yo lo que necesito es una carga un poco mayor para asegurarme que cualquier fluctuación de temperatura debido a la entrada del producto no ocurra. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Agustín, si querés agregar algo a eso. No, está Bueno, perfecto, me parece que queda claro. es complicado, pero esto sí, acuérdense, siempre es en la primera etapa de enfriamiento. Si yo tengo un producto que se congela, o sea que tengo un enfriado hasta el punto de congelación, después el cambio de estado, o sea, que se congele, y después más allá del punto de congelación, este factor solo va a estar en la primer cuenta, que es la primera etapa de enfriamiento. ¿Sí? Eso es importante que se acuerden.
Bueno, y voy a hacer lo mismo para el envase, ¿sí? Porque el producto viene con cajones, con los cajones. Entonces, dice que entran 1000 cajones por día, que cada cajón pesa 1,5 kilogramos, todo eso es dato, ¿no? Busco el calor específico que estaba en las tablitas que le dimos en el teórico del lunes, que es 0,6, y el delta de temperatura es exactamente el mismo porque está entrando igual, en las mismas condiciones con el producto. Y en este caso también, bueno, le afectamos el factor de rapidez. Bien. Por lo tanto, el primer calor, que es el debido a la carga por el producto, no es más ni menos que la suma de estos dos, ¿no? El del producto y su envase. Nosotros, en general, no deberían poner 399.048. Nosotros lo ponemos para que ustedes corroboren que les dé los mismos resultados. En realidad tendrían que poner 400.000, ¿sí? Porque lo que ahora, a ver que quede claro que lo que nosotros vamos a hacer es dimensionar. Entonces, yo quiero hacer algo que me alcance para los cálculos que estoy haciendo. Entonces, no quiero al número, ni al decimal, ni mucho menos. O sea, sé que con 400.000 estoy bien con la carga de incremento de producto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pasamos al segundo. La carga por calor vital. En este caso lo vamos a tener en cuenta porque son ciruelas. Acuérdense que les comentamos el otro día que todo lo que los alimentos de origen vegetal son llamados alimentos vivos porque siguen su metabolismo de respiración dentro de la cámara durante todo su tiempo de almacenamiento. Por lo tanto, todo ese metabolismo va a generar calor propio del metabolismo, de respiración de los vegetales, y eso está tabulado. Entonces yo lo tengo que tener en cuenta porque sé que lo voy a tener 10 días dentro de la cámara. Entonces, si se acuerdan, este calor va a ser el producto, la cantidad del producto, por un coeficiente, que ahora lo vamos a buscar, vamos a ver dónde lo buscamos, y las horas que esté dentro de cámara el producto. ¿Mm? Entonces, el coeficiente lo podemos ver en la tabla 10-14. No sé si los tienen todos a mano. Ahí está, Agustín, sí. Entonces Agustín le sacó un pedacito de la tabla donde dice ciruelas, y hay dos temperaturas, a 0 y a 15,6. Y les da ese coeficiente, expresado en kilocalorías hora a kilogramos, que si la temperatura estaría a 0 grados, el calor vital habría que multiplicarlo, o sea, utilizar el coeficiente de 0,017. Y si la cámara estuviera a 15,6, 0,138. Pero bueno, ahora nosotros, la cámara estaba a una temperatura intermedia, más cercana a 0. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es tomar el valor de 0,017. Entonces, calculamos la cantidad de ciruelas. Acá siempre se pregunta por qué los 120.000 y no por día. Porque yo tengo que tener en cuenta que el producto que está entrando va a permanecer 10 días. O sea que durante 10 días va a seguir todo el metabolismo de respiración. Entonces voy a considerar este calor vital en su punto máximo, o sea, con 120.000 kilos de ciruela. ¿Bien? Porque el día 10º va a estar completo. Entonces, el coeficiente por las horas de utilización. Va a estar las 24 horas al día. Hasta acá. Calculamos y nos da 48.960, 49.000 kilocalorías día. ¿Alguna consulta con esta?
Es solo para los vegetales, ¿no? O para las frutas. Por eso usamos este ejercicio porque, bueno, es el más completo para poder hacer este cálculo. Si no hay más consultas, seguimos al próximo. ¿Qué es la carga por secado y renovación de aire? ¿Se acuerdan que dijimos que, bueno, obviamente por el tema tanto del producto, por su metabolismo va a haber que hacer renovación de aire y a su vez la entrada y salida y aperturas de puertos, hay una renovación de aire, principalmente por la carga del producto. Había dos maneras de calcular esta carga. Dijimos, una es el método detallado o el termodinámico, por así decirlo, y otro el simplificado, el que después lo van a utilizar todos, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero por el más complicado, simplemente para que vean de dónde sale. Acá entonces dijimos que íbamos a tener dos calores, ¿sí? Un calor sensible es por el cambio de temperatura del aire, y un calor latente por un cambio de fase, ¿sí? Del agua en el aire. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Les dimos las dos ecuaciones, ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Acuérdense que había un factor, un coeficiente que se llamaba A, que era el número de renovaciones, ¿sí? Que se aconsejaba, renovaciones de aire, y si van a la tabla 10.9, vamos a poder buscar y conocer cuál es el valor que toma A. Fíjense que hay una tabla 10.9A y una 10.9B. Una es en almacenamiento arriba de 0 grados y otra es por debajo de 0 grados. Como estamos a 1.7, si mal no recuerdo, estamos por encima de 0 grados. Entonces tomamos la tabla 10A. Fíjense, en esta tabla nos indican por el volumen de la cámara los cambios requeridos de aire cada 24 horas o por día. Entonces vamos a ver en función del volumen que nosotros habíamos calculado antes, cuál sería el número de renovación que debería tener en cuenta yo para hacer el cálculo de la carga de renovación de aire. Bien, entonces el más cercano, entonces estamos entre 420 y 560, entre 3,9 y 3,5 renovaciones de aire cada 24 horas. El volumen de la cámara lo conocemos. Bien, entonces vamos a empezar a calcular cada uno de ellos. Ahí está. Para el calor sensible, entonces teníamos el número de renovaciones por el volumen, por el CP, por el delta T. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el delta T que vamos a tener en cuenta acá en el aire? Y va a ser la temperatura exterior, porque es aire del exterior que está ingresando a la cámara, menos la temperatura de la cámara. Ahora, la temperatura exterior, ¿se acuerdan que nosotros íbamos a hacer todos los cálculos en función de las condiciones más complicadas o más rigurosas de temperatura en la zona? Entonces, si vamos a ver el mes más cálido, y vamos a tener en cuenta dos temperaturas, ¿sí? La temperatura, ahí está, máxima, y la temperatura mínima más cálida, ¿sí? Del mes más cálido. Y el cálculo de la temperatura exterior estaba conformado por eso, ¿no? 0,4 por la temperatura mínima y la más 0,6 por la temperatura máxima.
Perdón, Clau. Esta temperatura es la promedio del mes más cálido, digamos, Perdón, sí, el promedio, muy la bien, sí. temperatura media del mes más cálido y esta es la temperatura máxima del año, digamos. Sí, 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 me confundí. Gracias, Agustín. ¿Se acuerdan que hacíamos ese cálculo? Entonces, cuando vayamos a calcular el calor sensible, vamos a tener en cuenta esas dos temperaturas. Y ese cálculo que hicimos recién, lo vamos a tomar en cuenta como la temperatura exterior. En este caso, es la temperatura de 32,8. Bueno, entonces, si hacemos la cuenta, para el calor sensible, bueno, reemplazamos el valor de A, el valor del volumen, que ya lo habíamos calculado, el CP del aire, y el delta de temperatura. Ese calor, el calor sensible, nos da 17.139. Pero esto solamente es por calor sensible. Ahora tendremos que ver el calor latente y sumárselo a este que calculamos recién. El latente viene dado también por las renovaciones, por el volumen, ¿sí? Por la densidad del aire, por el calor latente, por el delta. Fíjese cuál es la fuerza impulsora en este caso. En este caso no hay un delta T, sino lo que hay justamente es la diferencia de agua contenida en el aire. ¿Mm? Entonces voy a tener que hacer un cálculo, ver, en función de los datos que tenemos, nos da el enunciado, poder calcular el omega de cámara, nos da la tabla 10-10, pero el del exterior no, lo vamos a tener que calcular. Y eso lo podemos calcular porque conocemos la temperatura, conocemos la presión de vapor del agua en esa temperatura. ¿Sí? Eso no es más ni menos que termodinámica, ¿no? Poder calcular cuál es el omega a esa temperatura, a la temperatura exterior. Si hacen la cuenta, les da 0,023. ¿Qué otro dato acá podemos hacer? Para que tengan en cuenta, bueno, nada, las renovaciones las tenemos, el volumen lo tenemos, la densidad del aire lo podemos, dentro de la cámara lo podemos calcular. Bueno, lo han hecho cuando hacíamos los ejercicios de aire húmedo, ¿no? Porque esto no es más ni menos que hacer un cálculo de gases ideales. Y bien, y el calor latente es de 600 kilocalorías por kilogramo de agua. Fíjense en las unidades, bien lo que decía antes Agustín, ¿no? Siempre todo trabajar con las mismas unidades, para que lo que quede al final son kilocalorías por día. Muy bien. Entonces, una vez hecha esta cuenta, que ahora capaz que salga alguna duda y ahora lo vamos a ver, calculamos el total y se lo sumamos al calor anterior. Y vamos a tener en cuenta entonces que esta carga 3, o el calor 3, va a ser la suma de los dos que calculamos recién. Bien, que a nosotros nos da 43.460. Bueno, esto es un poquito largo, pero hay un método más simplificado, que es utilizando una de las tablas que tiene el OSAT. Pero no sé si nos detenemos ahí, si alguien tiene alguna... ¿Se quedaron ahí con eso, Agustín? No sé. Porque siempre es este el que más... La pregunta que yo haría es si entienden por qué hay un calor sensible y un calor latente, Ahí está. en este caso. Bien. Si se dan cuenta de eso, digamos.
Me parece que no sé si se dan cuenta. Está ahí, se queda. Alguien preguntó de las renovaciones, ¿qué eran renovaciones? Después de eso, no. Volvemos. El calor sensible tiene que ver con la diferencia de temperatura, digamos, ¿no? Básicamente la que está entrando el aire desde el exterior al interior de la cámara. Y el calor latente está asociado al cambio de estado del vapor de agua. Básicamente es eso, es el agua que condensa dentro de la cámara, más propiamente dicho, de lo que sería la superficie del evaporador. En realidad está ahí la condensación. Entonces por eso están los dos calores entrando en juego. Esa es básicamente la explicación. Me da miedito que nadie responda ni digan, no entendí nada, aunque Bueno, sea. después lo van a entender cuando se pongan a resolverlo en todo caso por sus cuentas. Bien. Bueno, entonces vamos al simplificado. Dijeron esto no entiendo, vamos al otro. Pero es muy bueno, digamos, Parece ser que entendieron, por lo que dicen ahí en el chat, dice que entienden. Así que ¿sí? bueno, Perfecto, sí, sí. entonces, bien. Lo vemos en OP también cuando vemos congelamiento. Perfecto. Muy bien. Gracias, chicos. Bueno, y si vamos entonces al análisis simplificado o al método simplificado, vamos a ir a una tabla, ¿se acuerdan que yo les presenté que sería el número de renovaciones por el volumen de la cámara por un coeficiente que yo lo llamé B, simplemente para no poner coeficiente, que ese coeficiente B lo vamos a encontrar en la tabla 18A. ¿Qué nos dice la tabla 18A? A ver, Agustín. Muy bien. Dice, tenemos como en el caso de la 10.9, tenemos la A y la B, ¿no? Por arriba de un valor o por debajo de un valor. Entonces, en este caso, en la 18 tenemos por arriba de menos 1.1, que es el que estamos trabajando nosotros. ¿Mm? Fíjense que tienen diferentes entradas para la temperatura del cuarto de almacenamiento y entrada del aire. Perdón, y temperatura del aire de entrada. Entramos con los dos. Entonces, en cuanto a la entrada de temperatura del aire de entrada, fíjense que dependiendo de las temperaturas también hay diferentes humedades relativas del aire. Si el aire, por ejemplo, está a 32,2, puede ser a 50, 60 o 70% de humedad. Hay diferentes coeficientes, por así decirlo, o valores. Entonces vamos a tener que ir a ver cuál es la temperatura del cuarto que nosotros estábamos trabajando, ¿sí? Que era unos 67. ¿Sí? Y entonces vamos a ir a la temperatura exterior de 32,2 y vamos a ver por qué humedad relativa. Nos dice el enunciado que es del 70%. Por lo tanto, el valor que vamos a colocar en el cálculo es de 24,20 kilocalorías, perdón, bueno, ahí les daba, en la tabla les estaba dando, ¿no? Kilocalorías por metro cúbico. Bien. Hacen la cuenta, mágicamente, y listo. Ese valor, fíjense en que es muy similar al valor que habíamos calculado antes, teniendo en cuenta tanto el calor sensible como el calor latente. ¿Mm? Obviamente es mucho más simple, más sencillo. Pero lo importante es saber de dónde sale esto, ¿no? Este valor. Bien, pasamos al siguiente. Vamos a hacer entonces las cargas por paredes. No sé si querés hablar vos, Agustín, no quiero copar tampoco todo, ¿eh? La carga por paredes, techos y piso. No hay problema. Si querés sigo, Nedro. Vale, un poquito si querés. Sí. Así nos Bueno, tomamos. como habíamos visto la vez pasada, en lo que es las cargas por paredes, techo y piso, bueno, la forma de determinar el calor venía expresado por esta igualdad, donde digamos, obviamente está el área de intercambio, que en este caso sería las superficies
de nuestras cámaras, cada una de las superficies, U, que es el coeficiente que habíamos determinado anteriormente, y delta T, que es la diferencia de temperatura que existe entre el exterior y el interior de la cámara. Ahora bien, si esto lo tuviéramos que desarrollar un poquito más, vamos a ver que esta diferencia de temperaturas, en realidad nosotros vamos a denominar como la temperatura de exterior corregida, que ahora vamos a ver cómo lo determinamos, menos la temperatura de cámara. Como les decía recién, para poder determinar la temperatura exterior corregida, vamos a tener que tener en cuenta la incidencia de la radiación solar. Como ustedes recordarán, habíamos visto al comienzo, cuando se hace el croquis de la cámara, que habíamos definido la orientación de las diferentes paredes que conformaban a la cámara, y cada una de ellas con sus dimensiones. Bueno, a raíz o a partir de esta información, nosotros vamos a vincularlo con los valores de la tabla esta que se encuentran en las tablas del DOSAT, en la 10.7, que es la que se presenta acá a continuación. Y fíjense lo siguiente. Como primer medida, fíjense que en esta tabla lo que tenemos es, por un lado, el tipo de superficie, que tenemos tres tipos discriminados. Una de ellas que habla de superficies de color oscuro, tales como, bueno, dice techo de pizarra, techo de asfalto, pinturas negras. Después otra que consideran tipo de superficies de color medio, tales como madera sin pintar, tabique rojo, cemento oscuro pintado rojo, gris o verde. Y después superficies de colores claros, tales como piedra blanca, cemento claro, pintura blanca. En este caso en particular, nosotros vamos a hacer la consideración que estamos trabajando con superficies de colores claros. Y después otra particularidad a tener en cuenta, que esto Claudia se lo había comentado el día lunes, es, fíjense, los muros, o sea, las paredes, que están expresadas obviamente a la orientación del cual recibe la radiación solar. Nosotros estas tablas están expresadas o están consideradas desde el hemisferio norte, por eso fíjense que cuando hablan de hemisferio, en un momento dado lo hace sobre el hemisferio sur. Para nosotros el hemisferio sur o el muro sur corresponde en realidad a nuestro muro o a nuestra pared norte. Esa es la única diferenciación o consideración a tener en cuenta. Entonces, bueno, a raíz de esta información, lo que se va a hacer es determinar qué coeficiente, o mejor dicho, qué coeficiente habrá que incorporar a la temperatura exterior previamente calculada, que habíamos visto anteriormente, y sumárselo a esa temperatura. Obviamente dependiendo, como les decía, qué tipo de superficie estemos empleando y sobre qué pared estemos posicionándonos. Bien, con esta información entonces vamos a ver cada una de esas superficies y determinar la carga o el calor que la estaría atravesando. Bueno, acá hay un breve resumen en esta tabla, donde si ustedes lo comparan con el croquis que habíamos visto al comienzo, tenemos las paredes oeste y este, que el área son de 10 metros por 3, que si ustedes recuerdan 3 es la altura. Ustedes recordarán que habíamos visto que la altura estaba correlacionada con el tipo de estibaje. Así que bueno, de acá definimos el área de esa pared, en el cual ya habíamos determinado previamente también su coeficiente de transmisión, su U, y en el caso de las paredes oeste y este, vamos a tener que sumar a la temperatura exterior que previamente habíamos determinado el coeficiente de la tabla 17, que en este caso corresponde a 2,2, para los dos casos, tanto para la pared oeste como para la pared este. Lo mismo se hace para el resto de las paredes norte y sur, obviamente cada una con sus dimensiones. La única diferenciación, además del área, va a estar correspondida, en este caso, a la temperatura corregida. Fíjense que en nuestro caso, la pared norte, obviamente, va a estar asociada en la tabla 17 con lo que figura como muro sur, y en el caso de la pared sur, nuestra, la temperatura exterior corregida no va a tener un factor de corrección, dado que, bueno, justamente la radiación solar se la considera que es el factor despreciable. Por ese motivo, la pared sur, en realidad, la temperatura exterior corregida sigue correspondiendo a la misma temperatura exterior de 32,8. Para el caso del techo, se hace exactamente lo mismo.
se hace el cálculo. Para el caso de los techos, bueno, el factor de corrección es el de mayor preponderancia, que vale 5. Y bueno, en el caso del piso, algo similar a lo que sucede con la pared sur. En realidad, en este caso, la temperatura del piso no tiene que ver directamente con la temperatura exterior, sino con la temperatura que tiene que darse, en este caso, en la información, creo, si no recuerdo mal, en el enunciado, la temperatura del suelo, Sí. que se le tiene que brindar, ¿no? Como información. Si no, normalmente lo que se hace es buscar las temperaturas en algún registro geográfico correspondiente a esa zona. Y bueno, con toda esta información recabada en esta tabla, lo que se hace es determinar cada uno de esos calores, de cada una de esas paredes, techo y piso, o sea, todas las superficies que contienen o que comprenden a la cámara, y se determina la carga asociada a los mismos. No sé si había surgido alguna consulta en el chat, porque me pareció haber visto que había algo, no sé. No, No, no. ¿No? no, no. Bien. ¿Se entendió la metodología de cálculo? O no sé si quedó alguna duda. Si no, sigo. Bien, perfecto. Cualquier cosa, si no, me interrumpen y volvemos para atrás. Agus, ahí por el chat nos preguntan si se puede elegir cualquier color para el piso o siempre claro tiene que ser. No, se puede elegir el que uno pretenda, digamos. No es necesario. En el caso del piso, se supone que obviamente tenemos todo el resto de las limitantes, o el resto de la cámara está cubriéndolo, así que en ese caso no habría requerimiento de color, pero sí en el resto de las superficies que estén expuestas al exterior, salvo que la cámara se encuentre dentro de un recinto, como puede suceder, donde en ese caso en particular la corrección por radiación solar no tiene sentido, carece de sentido, digamos, ¿no? O sea, puede suceder que haya una cámara dentro de un edificio, entonces ahí la incidencia por radiación solar no existiría, a no ser que, bueno, que una de las superficies sí esté comunicado con el exterior. O sea, simplemente esto se hace, esta corrección, cuando una o varias superficies se encuentran expuestas a la radiación solar. Es básicamente en ese caso que se hace la corrección. Si no, solamente se toma la temperatura exterior, o sea, la temperatura que se encuentra del lado exterior de la pared, digamos, ¿no? ¿Qué hago para agregar una cosa? Si están, por ejemplo, en el caso que vos dijiste de estar adentro de una nave, habría que tomar la temperatura máxima que sea en esa nave, digamos. Por ahí no coincide con los cálculos de los 32,8 que ustedes dijeron, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Siempre estos cálculos están relacionados en función a, bueno, en este caso de las paredes, con más razón, a aquello que esté contiguo a la cámara, digamos, los que estén más cercanos a la cámara. En el caso de una renovación de aire, como estaba calculado anteriormente, va a depender también de dónde tome o por dónde ingresa la mercadería o incluso por dónde pueda llegar a ingresar aire a la cámara, digamos, ¿no? Eso también puede ser a tenerse en cuenta. Inclusive en algunos casos hay cámaras que presentan previamente lo que se denominan antecámaras. Y esas antecámaras tienen una temperatura intermedia que lo que genera es un enfriamiento propiamente del producto o de los productos que vayan a ingresar para ir acondicionándolo y de esa manera reducir el shock térmico o la carga que se podría dar dentro de la cámara. Y eso obviamente, esa pared o esas paredes que puedan estar vinculadas o vecinas a esta antecámara, obviamente va a haber que afectarla por la temperatura de la antecámara. No sé si se entiende, o sea, cada caso particular, obviamente esto tiene infinidad de posibilidades, pero bueno, lo que hay que hacer es centrarse en función a la condición en la que uno esté posicionado realmente, digamos, ¿no? Y siempre, a raíz de eso, como decía Juan, ver la peor condición posible, porque lo que importa acá es que no nos quedemos cortos con el dimensionamiento. Eso es básico, digamos. De hecho, vamos a ver al final de todos estos cálculos que uno se toma algunos factores adicionales de seguridad precisamente para esto, para asegurarnos tener un margen a favor y no pecar de haber hecho un dimensionamiento muy acotado, muy justo. ¿Bien? Si es así, bueno, seguimos entonces con lo que sigue. Sí. Otra de las cargas
y ya ahora estas son un poco más prácticas y más fáciles de poder determinar. Otra de las cargas que puede haber presentes, no necesariamente significa que esté o que existan, pero bueno, obviamente en el caso que haya personas que ingresan o que trabajen dentro de la cámara, bueno, obviamente cada persona tiene una temperatura corporal, obviamente es una fuente de calor que está irradiando energía desde su propio ser hacia el entorno, y en este caso sería hacia la cámara, por lo tanto también hay que considerarlo. En este caso, obviamente, ¿de qué va a depender? Y bueno, va a depender de la cantidad de personas que haya presentes en la misma, la cantidad de horas promedios que trabajen dentro de la cámara y un coeficiente de utilización. Ese coeficiente de utilización va a estar correspondido, obviamente, por los ocupantes y es un equivalente calórico que se puede o que se está tabulado también en las tablas del DOSAT, en este caso en la tabla 10-16, que aquí la vemos a continuación, en el cual lo que se toma en cuenta es simplemente a qué temperatura se encuentra el enfriador o la cámara, llámese, y lo que se hace es determinar un equivalente calórico por persona en unidades de kilocaloría hora. En este caso, bueno, la temperatura de la cámara no está precisamente dentro de la tabulación de la misma, de esta tabla. Lo que se hace es buscar una interpolación entre estos valores, y si no, lo que hay que hacer, como les decíamos anteriormente, es buscar el valor más alto en este caso, que sería el más exigente o la peor condición posible. Son las dos posibilidades. Si lo queremos hacer un poco más exacto o más cercano a la realidad, buscaríamos una interpolación entre aquellos dos valores que comprendan al valor de funcionamiento de la cámara, que en este caso, como era 1,67, bueno, va a estar comprendida entre el 4,44 y el menos 1,11 grados Celsius. En este caso en particular se hace de esa manera, se hace una interpolación. Y bueno, en este caso, el enunciado nos decía que estaban trabajando 4 personas, trabajaban 4 personas, cada una de ellas 8 horas por día. Lo que se hace es multiplicar por 220 kilocalorías hora, que era lo que sale de la tabla, y de ahí determinamos el calor o la carga asociada al personal en su permanencia dentro de la misma. Fíjense que hasta el momento todas las unidades están vinculadas o están expresadas en kilocaloría día, ¿no? En las mismas unidades. Bueno, y otro de los factores o otra de las cargas a considerar, o que se pueden tener en cuenta, es el de la carga por iluminación, donde básicamente lo que se tiene en cuenta es los artefactos que estén considerados, la cantidad de artefactos que haya en la misma, o de iluminaria, en este caso, iluminación, afectados por un coeficiente que es 860 por I, que tiene que ver con la cantidad de horas que están funcionando la iluminación por día. Obviamente, si hay personas que trabajan al interior de una cámara, normalmente la vinculación entre la cantidad de horas que se encuentran funcionando esa iluminación está correspondida con la cantidad de horas que el personal se encuentra trabajando en su interior. De ahí es que este valor corresponda a 8 horas por día. Si decíamos que cada persona trabaja 8 horas por día dentro de la cámara, bueno, la iluminación se supone que va a estar encendida esas 8 horas donde hay personal dentro de la misma. En este caso, bueno, en el caso de la potencia, o mejor dicho, sí, la potencia que está asociada a cada uno de los artefactos que nosotros consideremos, bueno, esta es la potencia total. 860, que tiene que ver a la equivalencia o la correspondencia entre unidades de energía, que son las kilocalorías, convertidas, o mejor dicho, las kilowatt horas, convertidas a kilocalorías. Y de esa manera determinamos entonces la carga por iluminación. Este valor, el de 0,8, estaba también referenciado en el enunciado del ejercicio. No sé si hay alguna consulta ahí. Sí, Agus, preguntan si siempre es 860 o de qué depende. No, 860 es una correlación fíjense, de unidades. Está expresado esto en kilowatts por hora, entonces la unidad kilowatt por hora se terminan cancelando para quedar todo expresado en kilocaloría por día. Es un factor de conversión, digamos, ¿no? Que siempre es 860, digamos. Es siempre 860. O sea, un kilowatt hora equivale a 860 kilocalorías.
por decirlo de alguna manera, más fácil. Debe Si no me ser equivoco, 4.180 dividido 3.600. exactamente. Y la última carga, si no me equivoco mal, que nos está quedando por considerar, es la carga asociada a los motores que se encuentran dentro de la cámara. Motores dentro de la cámara, ¿qué se le ocurre que pueda haber antes de continuar? ¿Dónde puede haber asociado motores? ¿Se imaginan? En el compresor, muy bien. Y hay algún otro más. Si se dan cuenta, recuerden que en las cámaras normalmente tiene que haber un forzador de aire que nos permita a nosotros distribuirlo. Entonces hay un motor, un ventilador, un forzador que va a dar justamente la capacidad de suministrarnos la energía para poder generar la circulación de aire dentro de la misma. Salvo, bueno, que ese motor se encuentre en el exterior, que también podría ser, pero si no, normalmente se encuentran dentro de la cámara. Bien, entonces en función a esto, nuevamente lo mismo, en este caso particular, la carga de los motores estaba también en la información N, que sería la potencia o las potencias de todos los motores que entran en juego dentro de la cámara, multiplicado por este factor de conversión, en este caso sí, vamos a considerar el factor de utilización, que es de las 24 horas. El compresor, más allá que hay momentos donde podemos tener ciclos de descongelamiento, en este caso vamos a hacer la consideración que están trabajando las 24 horas del día. O inclusive podría ser que los motores de los forzadores, eso sí, normalmente están funcionando las 24 horas del día. Entonces, a raíz de esta información, o de este cálculo, se determina la carga o el cálculo de la carga asociada al consumo de los motores, o entregada por los motores. Bien, con todas estas cargas calculadas previamente, lo que hacemos es el cálculo o la suma de todas las cargas anteriormente nombradas y calculadas, vamos a determinar la carga total. Acá tenemos un breve resumen en esta tabla de todas las cargas que habíamos determinado previamente. En este caso la carga total nos correspondería a 623.000 más o menos kilocalorías por día. Ahora bien, fíjense, si ustedes recordarán que habíamos visto, en el enunciado nos decía, que vamos a tener que tener algunas consideraciones adicionales al momento de hacer este cálculo de carga. Una de ellas es tener en cuenta un factor de seguridad. Como les decía hace un ratito, ese factor de seguridad es justamente, como lo dice su palabra, es darse un margen de seguridad, o sea, no quedarse con un cálculo muy acotado, muy corto en el análisis anterior. Entonces, lo que uno hace es darse un sobredimensionamiento para asegurarse y quedarse tranquilo de que de esta manera nosotros estaríamos cubriendo todas las necesidades para la condición planteada. Entonces, en este caso particular, si afectamos por el factor de seguridad al cálculo anterior, o sea, lo multiplicamos por 1,1, vamos a obtener un nuevo calor, un nuevo cálculo de carga, una nueva carga, que obviamente va a ser mayor, ¿no? Y para terminar de completar el cálculo, fíjense que el enunciado nos decía que el tiempo de operación, en este caso en particular de esta cámara, iba a ser de 16 horas. ¿Qué tiene que ver o qué tiene en cuenta este tiempo de operación? Tiene en cuenta precisamente los tiempos o los ciclos de descongelamiento, en los cuales, como habíamos visto en la clase pasada, nosotros tenemos momentos en los cuales tenemos que asegurarnos de evacuar, en el caso que fue necesario. En este caso no es una cámara que trabaje con temperaturas negativas, pero dada la temperatura de almacenamiento, que en este caso era de 1,67, recuerden ustedes que para poder llegar a esa temperatura dentro de cámara,
la temperatura del refrigerante que va a estar trabajando, que va a estar circulando dentro del evaporador, obviamente tiene que tener una diferencia de temperatura finita, que seguramente va a estar por debajo de los 0 grados Celsius, para poder lograr esa temperatura dentro de cámara. ¿Estamos de acuerdo? Eso calculo que con Juan y con Eduardo lo deben haber hablado, lo deben haber visto al momento de ver los dispositivos. O sea, nosotros el refrigerante que circula por el evaporador va a tener una temperatura menor a la temperatura de cámara, para poder justamente asegurar la temperatura dentro del recinto. En este caso, seguramente la temperatura del refrigerante se encuentra con temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius. ¿Y eso qué significa? Que seguramente el agua que condensa en el evaporador, o que el vapor de agua que atraviesa por la corriente de aire que contiene el aire, que atraviesa el evaporador, va a estar condensando y en definitiva, dada la temperatura que hay en esa superficie, no solamente va a condensar, sino también va a escarcharse. Por lo tanto, necesitamos y requerimos de un periodo de descongelamiento para justamente evitar la aglomeración o la acumulación de agua en forma de hielo en la superficie, por dos motivos. Primero, porque estaríamos generando una menor, habría dos motivos o tres, si quisiéramos verlo detenidamente. Primero, estaríamos restringiendo la superficie por la cual tiene que atravesar el aire al evaporador. Después, por otro lado, el hielo actuaría como aislante del mismo refrigerante, por lo tanto también perderíamos eficiencia en el enfriamiento cuando el aire atravesaría el mismo. Y después, bueno, obviamente porque quedaría inoperativo el equipo. Entonces, todos esos son motivos suficientes para tener que tener un tiempo en el cual no va a estar operativo propiamente el sistema de refrigeración y en el cual obviamente tenemos que, y es necesario, descongelarlo. Por lo tanto, de las 24 horas que tiene el día, operativamente va a estar trabajando, enfriando, llámese, 16 horas en este caso, y va a haber 8 horas restantes en el cual va a ser necesario durante todo ese día generar los descongelamientos. Esto no significa que va a estar trabajando 16 horas de corrido y 8 horas de corrido va a estar descongelando. Simplemente va a haber ciclos, y esos ciclos en el acumulado del día hace que haya 16 horas operativas y 8 horas que no lo sean. Teniendo en cuenta esto, en definitiva, este nuevo calor va a estar asociado, o esta carga va a estar asociada obviamente ahora a 16 horas en el día y no en 24. Obviamente este factor o este calor va a ser mayor. Y si esto lo asociamos a la cantidad de horas, fíjense que ahora dejamos de dependerlo o de hacerlo depender al día, sino que ya lo expresamos en horas. Fíjense que el valor en horas nos quedaría expresado en casi 43.000 kilocalorías horas, que expresados en toneladas de refrigeración, estaríamos hablando de unas 14 toneladas de refrigeración. Si ustedes recuerdan, la equivalencia entre kilocalorías hora y toneladas de refrigeración eran de aproximadamente 3.000, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, sí. No sé si queda claro la metodología de cálculo. Recién en este último paso pasamos de expresar las unidades de kilocaloría día a expresarlo a kilocaloría por hora. Cuando lo aplicamos, lo afectamos por el tiempo de operación del equipo. Y bien, de esta manera... ¿te puedo hacer una aclaración? Sí, Bueno, le hago una consulta a ellos. ¿Les quedó claro bien por qué el equipo no puede funcionar las 24 horas? Y no solo eso, ¿por qué la carga da más grande, digamos? ¿Quedó claro eso? Si no, ahora es cuando tienen que avisar, digamos. Ahora lo entiendo, claro. tengan en cuenta lo siguiente para que sea matemático el cálculo, si quieren, el análisis. Si nosotros pudiéramos trabajar las 24 horas del día, bueno, bárbaro. Esto directamente es dividido 24 y vamos a obtener las kilocalorías por hora necesarias de capacidad que tendría que tener nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema de refrigeración. Pero si tenemos menos tiempo disponible para operar en el tiempo de enfriamiento, obviamente eso es un requisito que nosotros, nuestra carga o nuestra capacidad de refrigeración va a tener que ser aún mayor, dado que el tiempo operativo va a ser más bajo. ¿Se entiende? O sea que
lo que vamos a tener en realidad es menor tiempo disponible para poder refrigerar. ¿Se entiende? Claro, La dicho diferencia. de otra manera, el 685.000S es la cantidad de energía que entra por día a la cámara, digamos, ¿no? Exacto. En realidad, en este caso es potencia, pero no importa. Eh, pero el equipo no está disponible para funcionar las 24 horas. Entonces tiene que ser un poco más grande para que en 16 horas sea capaz de sacar toda esa energía que ingresa a la cámara, digamos. Exacto. Exacto. Perfecto. Servino puso perfecto. Bien. Bueno, Bien. gracias a vos. Gracias a vos, Juan, por la aclaración. Bien, hasta acá llega la resolución del ejercicio en función a lo que pedía el enunciado. No sé si quieren volver algo atrás con respecto a esto que no haya quedado claro. Yo dejo de grabar si quieren, si les parece. Bien. Dale. Bueno, hasta la próxima.